casa de David, su reconstrucción. Estimados hermanos y amigos, en este video vamos a estudiar un pasaje de la Biblia que es de suma importancia para todos los discípulos de Jesucristo. El pasaje que vamos a estudiar está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 15 y versículo 16, que vamos a leer. Yo soy el Señor su Dios, y volveré de nuevo, para que vuelva a reinar un descendiente de David. Traducción: Biblia de lenguaje sencillo. Otra traducción: yo, el Señor, regresaré después. El reino de David es como una carpa caída, pero yo levantaré sus ruinas, la haré de nuevo. Traducción: Palabra de Dios para todos. Una traducción más. Después de esto, volveré y reconstruiré la casa caída de David. Reconstruiré sus ruinas y la volveré a levantar. Traducción: Dios habla hoy, de 2002. Es evidente que el pasaje nos habla de la dinastía del rey David. Dios le había prometido al rey David que su reino sería eterno, pues uno de sus descendientes se sentaría como rey en Israel. Vamos a leer la promesa que Dios le hizo. Está registrado en la Primera Crónicas, capítulo 17, desde el versículo 11. Cuando llegues al final de tu vida, te irás a donde están tus antepasados, pero entonces haré rey a uno de tus hijos y protegeré su reino. Él me construirá una casa para mi nombre, y yo fortaleceré su reino para siempre. Yo seré su padre, y él será mi hijo. No le quitaré mi fiel amor, como se lo quité al que gobernó antes que tú. Le encargaré para siempre mi casa y mi reino, y su trono durará para siempre. Natán le informó a David sobre esa visión y todo lo que Dios había dicho. Traducción: Palabra de Dios para todos. Al morir el rey David, llegó a ser rey su hijo Salomón. Él construyó a Jehová un magnífico templo. Sin embargo, muchos de los reyes que vinieron después no obedecieron la ley de Dios dada a Israel por medio del profeta Moisés. De modo que Dios reconsideró su decisión y puso fin al reinado de los reyes que descendían de David. El último rey fue Sedequías. Veamos el registro bíblico en 2 Crónicas, capítulo 36, versículo 11 al 21. Sedequías tenía 21 años cuando se convirtió en rey.
y reinó 11 años en Jerusalén. Hacía lo que estaba mal a los ojos de Jehová su Dios. No se humilló ante el profeta Jeremías, quien habló por orden de Jehová. También se rebeló contra el rey Nabucodonosor, quien le había hecho hacer un juramento por Dios. Fue terco y obstinado, y se negó a volver a Jehová, el Dios de Israel. Todos los jefes de los sacerdotes y también el pueblo fueron extremadamente infieles al hacer todas las cosas detestables que hacían las naciones, y contaminaron la casa de Jehová, que él había santificado en Jerusalén. Jehová, el Dios de sus antepasados, siguió advirtiéndoles por medio de sus mensajeros. Les advirtió vez tras vez, porque sentía compasión por su pueblo y por su propia morada. Pero ellos estuvieron burlándose de los mensajeros del Dios verdadero. Despreciaron las palabras de él y se burlaron de sus profetas, hasta que la furia de Jehová se desató contra su pueblo, hasta que ya no tuvieron remedio. De modo que él mandó contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario. No sintió compasión ni por los jóvenes, ni por las vírgenes, ni por los ancianos, ni por los débiles. Dios lo entregó todo en sus manos. Todos los utensilios de la casa del Dios verdadero, tanto grandes como pequeños, así como los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros del rey y sus príncipes, todo se lo llevó a Babilonia. Quemó la casa del Dios verdadero, derrumbó la muralla de Jerusalén, les prendió fuego a sus torres fortificadas y destruyó todas las cosas de valor. Se llevó cautivos a Babilonia a los que se salvaron de morir a espada. Llegaron a ser siervos de él y de sus hijos hasta que el reino de Persia tomó el control, para que se cumplieran las palabras de Jehová que pronunció Jeremías, hasta que la tierra pagó su deuda de sábados. Todos los días que estuvo desolada guardó el sábado, hasta cumplir 70 años. Después de 70 años, los israelitas regresaron a Jerusalén y reconstruyeron el templo, pero no se restableció la dinastía de David como reyes en Israel. Más de 600 años después, en el primer siglo de nuestra era, la situación no había cambiado. Israel era una nación dominada por el Imperio Romano. Tenían un templo, pero no tenían un rey de la familia del rey David. La casa de David estaba caída. Sin embargo, el pasaje que estamos estudiando señala que Jehová reconstruiría la casa de David
haría que un descendiente de David vuelva a reinar en Israel. Repasemos el pasaje. Hechos capítulo 15, versículo 16 dice: Yo soy el Señor su Dios, y volveré de nuevo, para que vuelva a reinar un descendiente de David. Traducción del lenguaje actual. Es muy significativo el hecho de que los apóstoles de Jesucristo y los ancianos de la congregación cristiana de todo el mundo, en el primer siglo, estaban estudiando este pasaje. En realidad, es una cita del libro del profeta Amós, capítulo 9 y versículo 11, que vamos a leer. Ese día levantaré la cabaña de David que está caída, repararé las brechas y levantaré sus ruinas. La reconstruiré como en los días de hace mucho tiempo. Libro bíblico de Amós, capítulo 9, versículo 11. Los apóstoles y ancianos de Jerusalén se enfrentaban a un problema serio en la congregación cristiana. No hacía mucho tiempo, personas que no eran israelitas habían aceptado a Jesucristo como el Mesías. Dios les derramó el Espíritu Santo y fueron bautizados. Así llegaron a ser miembros de la congregación cristiana. Pero algunos cristianos israelitas pensaban que estos cristianos no israelitas debían obedecer las leyes que Dios les dio por medio del profeta Moisés. Ellos decían: a los que han creído en Jesús, pero que no son judíos, debemos exigirles que obedezcan la ley de Moisés y se circunciden. Los apóstoles y los líderes de la iglesia se reunieron para tomar una decisión bien pensada. Traducción del lenguaje actual. En la reunión, después de una larga discusión, Pedro se puso de pie y se dirigió a ellos de la siguiente manera: Hermanos, todos ustedes saben que hace tiempo Dios me eligió de entre ustedes para que predicara a los gentiles, a fin de que pudieran oír la buena noticia y creer. Dios conoce el corazón humano, y Él confirmó que acepta a los gentiles al darles el Espíritu Santo, tal como lo hizo con nosotros. Él no hizo ninguna distinción entre nosotros y ellos, pues les limpió el corazón por medio de la fe. Entonces, ¿por qué ahora desafían a Dios al poner cargas sobre los creyentes gentiles con un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados pudimos llevar? Nosotros creemos que todos somos salvos de la misma manera, por la gracia no merecida que proviene del Señor Jesús. Todos escucharon en silencio, mientras Bernabé y Pablo les contaron de las señales milagrosas y maravillas que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles.
Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículos 7 al 12, en la Nueva Traducción Viviente. Así es, Dios estaba recibiendo a no israelitas en la congregación cristiana, sin exigirles que obedezcan las leyes que los israelitas obedecían desde hacía muchos siglos. No era necesario circuncidarlos, ni exigirles todas las demás leyes que los israelitas obedecían. Cuando terminaron de hablar, Santiago dijo: Hermanos, óiganme. Simeón nos ha contado con todo detalle la primera vez que Dios dirigió su atención a las naciones para sacar de entre ellas un pueblo para su nombre. Y eso coincide con las palabras de los profetas, tal como está escrito: Después de estas cosas volveré y levantaré de nuevo la tienda de David que está caída. Reconstruiré sus ruinas y la restauraré, para que los hombres que queden busquen diligentemente a Jehová con gente de todas las naciones, personas que son llamadas por mi nombre. Así dice Jehová, quien hace estas cosas, que son conocidas desde la antigüedad. Por lo tanto, mi opinión es que no hay que causarle problemas a la gente de las naciones que se están volviendo a Dios. Libro de Hechos de Apóstoles, capítulo 15, versículo 13 al 19. Así es, israelitas y no israelitas forman un pueblo para su nombre, y este pueblo está gobernado por un rey que viene de los descendientes del rey David. Jesucristo es ese rey, y la congregación cristiana es el pueblo que le obedece. El ángel Gabriel le dijo a María: No tengas miedo, María, porque cuentas con el favor de Dios. Mira, quedarás embarazada y darás a luz un hijo, y tienes que llamarlo Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y Jehová Dios le dará el trono de David su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Su reino no tendrá fin. Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 31 al 33. Los discípulos de Jesucristo en el primer siglo sabían que, por ser miembros de la congregación cristiana, vivían en el reino del amado Hijo de Dios, Jesucristo. Leamos lo que escribió el apóstol Pablo a los cristianos de Colosas. Dios nos rescató del poder de la oscuridad y nos hizo entrar al reino de su Hijo amado. Carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 1 y versículo 13. Jesucristo, por casi 2000 años, es el Rey de la congregación cristiana. Todo genuino cristiano le es fiel y obediente seguidor. Pablo escribió a los cristianos de Éfeso: Él también sometió
todas las cosas bajo sus pies, y lo hizo cabeza sobre todas las cosas relacionadas con la congregación, que es su cuerpo, y la plenitud del que llena todas las cosas en todos. Carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículo 22 al 23. Así es, Dios, Jehová, desde hace casi 2000 años, ha reconstruido la casa de David, haciendo que Jesucristo gobierne sobre su congregación de discípulos fieles y obedientes. En poco tiempo, su reino abarcará toda la humanidad. Cristianos, suscríbase a este canal, comparta este video con su familia, parientes, amigos y con todos los que desean saber lo que realmente enseña la Biblia.